Probando, probando. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Javier Colón Morela, soy profesor en el Departamento de Ciencias Políticas. Estoy aquí con mi jefa, Mayra Vélez, que es la directora del departamento y va a ser una de las presentadoras hoy. El foro de hoy se titula Geopolítica Mundial, el mundo se reacomoda. Le agradecemos a todos los estudiantes que están aquí, todos los colegas que nos acompañan. Vamos a dar comienzo a esta actividad. Esta actividad es auspiciada por la CENGAP y es una iniciativa de conversaciones que hemos tenido, sobre todo con la doctora Yolanda Cordero, que se mantiene ahora con un perfil bajo, pero que ya está jubilada, pero anda por ahí siempre haciendo proyectos, y le agradecemos mucho su entusiasmo para la realización de estas actividades. Le damos las gracias también a PECIPO, la Asociación de Ciencias Políticas, que va a estar transmitiendo y grabando esta actividad, y luego se va a colocar tanto en Facebook como en YouTube para que aquellos que no lo puedan tener hoy pues puedan mirar el video. El título de la actividad de hoy se llama Geopolítica Mundial, el mundo se reacomoda. Hemos decidido ser optimistas, podría haberse titulado El mundo se divide o se despedaza, pero hemos decidido que eso ustedes lo evalúan al final del foro, y que realmente queremos atener, como diría Luis Cámara, a lo verificable. Queremos darle las gracias a Iris Vargas, coordinadora administradora del CENGAP, y a los estudiantes Estela de León y Priscila Rodríguez, que han colaborado con la realización de esta actividad. El primer término lo voy a dejar con la doctora Carmen Ruiz Fischer, que viene a dar un saludo a nombre de la rectora. Probando. ¿Se oye? Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí y en representación de la rectora Varela, que le lamenta no poder estar por otros compromisos, pero les envía un saludo muy pertinente a esta presentación que van a hacer ustedes hoy. En nombre de la comunidad universitaria, es un honor darle la bienvenida al conversatorio tan pertinente, Geopolítica y Economía Global, el mundo se reacomoda. Un espacio de reflexión, análisis crítico y diálogo profundo sobre los complejos cambios que experimenta el orden mundial en nuestros días. Día a día, para nosotros, tenemos sorpresas que nos apabullan, eso lo añadí yo. También extiendo un reconocimiento a la doctora Milagros Méndez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, a la doctora Ailín Segarra, coordinadora del Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos, a los conferenciantes, la doctora Mayra Vélez Serrano y Juan Lara, y al moderador, doctor Javier Moreira. Las relaciones internacionales han sido, desde siempre, históricamente, un viaje de equilibrios inestables, alianzas estratégicas, tensiones económicas y reacomodos constantes. Pero los tiempos en que vivimos nos presentan una coyuntura aún más desafiante. Desde el COVID, los conflictos armados persistentes en diferentes regiones del planeta, el cambio climático, tensiones potenciales globales
y auge de nuevas economías emergentes que han acelerado transformaciones que apenas comenzamos a comprender y cambios en políticas que nos están afectando a todos. En este contexto, la geopolítica y la economía global ya no pueden analizarse por separado. Lo que ocurre en los mercados financieros, en las rutas comerciales o en los centros de poder tecnológico impacta directamente las decisiones políticas, los sistemas de gobernanza y la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. La inflación global, las cadenas de suministros interrumpidas, el acceso desigual a los recursos, migraciones forzadas y el impacto del poder blando son solo algunos de los temas que hoy nos interpelan. Por ello, este conversatorio busca ofrecer un espacio desde la academia, que no es reemplazable, para repensar estos procesos desde una mirada multidisciplinaria, crítica y comprometida con el entendimiento de los fenómenos globales y nuestras implicaciones globales. Por ello contamos hoy con dos distinguidos conferenciantes cuyas trayectorias académicas y profesionales enriquecen enormemente la discusión. Quiero también reconocer el esfuerzo del Centro de Estudios Multidisciplinarios por la organización del evento y el respaldo de toda la Facultad de Ciencias Sociales. Finalmente, invito a todos los presentes a participar activamente en este conversatorio. Que esta sea una oportunidad no solo para escuchar, sino para preguntar, debatir y construir colectivamente conocimiento y fomentar una comprensión más integral del mundo en que vivimos. Gracias por acompañarnos en esta jornada de pensamiento y diálogo todas. Ahora nos va a dar un saludo la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Milagros Méndez. Muy buenas tardes. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, les doy la más grata bienvenida al conversatorio de hoy, a todos ustedes, docentes y estudiantes. Siempre lo digo, me encanta cuando estas actividades las hacemos ya de forma presencial, porque es una forma de nosotros rescatar los espacios que necesitamos para tener las conversaciones que necesitamos tener. Particularmente en estos momentos, todos sabemos que la universidad y los profesores estamos siendo identificados como los enemigos. Y esta es una conversación, precisamente el tema de hoy, sobre geopolítica, donde nos toca a nosotros conversar sobre esos temas que deben hacernos los amigos y no los enemigos de toda la comunidad académica y no académica. Así es que nos deseo a todos, porque voy a tratar de quedarme un ratito, que podamos realmente disfrutar de la conversación que vamos a tener, de una conversación sumamente importante para una isla como esta, donde a veces nos aislamos más de lo que necesitamos aislarnos. Así es que nada, muchísimas gracias nuevamente, gracias por invitarnos y muy agradecida de todos ustedes en el CENGAP, en el Departamento de Ciencia Política, de Economía, por realmente organizar esta actividad. Gracias nuevamente. Finalmente, el Lince Garra Méstica nos va a dar un saludo a nombre del CENGAP. Sí, muy buenos días. Yo quiero darle un saludo a todas y todos y una bienvenida, ¿verdad?, a este conversatorio que estamos organizando desde el CENGAP. Este es el primero de una serie de foros que queremos realizar, donde se discutan, ¿verdad?, temas de asuntos contemporáneos desde la mirada inter y multidisciplinaria.
y acercar todos estos temas a la comunidad universitaria desde el lente académico, que como todo el mundo ha dicho repetidamente, es la visión que necesitamos para evaluar los acontecimientos que se están dando de una perspectiva objetiva, pero también rigurosa. El CENGAP es el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos, que está adscrito a la Escuela de Administración Pública, la Escuela Graduada de Administración Pública, y estos foros son parte de nuestra misión, que es fomentar lo que es la investigación multidisciplinaria con docentes y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico sobre distintos temas. Así que esperamos que sea, sabemos que va a ser una conversación muy nutrida. Desde el CENGAP nosotros trabajamos temas multidisciplinarios. En las investigaciones del CENGAP han participado tanto estudiantes como docentes de distintas facultades y de distintos departamentos: economía, derecho, administración pública, psicología, trabajo social, ciencias políticas, administración de empresas. Así que la idea de nosotros es poder unir saberes, y definitivamente la economía y la política están intrínsecamente relacionadas. Yo diría, un matrimonio natural, y por eso es que vemos tantos estudiantes que de hecho cogen las dos concentraciones. Así que los invito a reflexionar sobre toda la información que se va a estar presentando hoy día, y a tratar de mantener un poco de optimismo, porque no importa lo que pase, como dice Concho, seguimos aquí. Así que los invito también a mantenerse pendientes. Tendremos el próximo foro será en agosto y tendrá el tema de democracia en crisis, así que quédense pendientes al CENGAP, que seguiremos haciendo otras actividades. Sin proponernos, esta actividad se realiza en medio de dos contextos importantes. Uno son los primeros 100 días del presidente Trump como presidente de Estados Unidos, que ha traído una gran discusión internacional sobre el efecto de Trump, y hoy se conmemora o se celebra, según el punto de vista, 50 años del fin de la guerra de Vietnam. Así que son eventos internacionales que siguen teniendo mucha resonancia en el mundo contemporáneo. Obviamente estamos en un momento muy importante de la historia contemporánea. Específicamente, ayer alguien recordaba que el presidente Trump, en su primer día como presidente, firmó más órdenes ejecutivas que la mayoría de los presidentes en 100 días. Así que ha sido realmente un momento de mucha transición y de muchos cambios, y en ese sentido pues queremos evaluar esos acontecimientos, y específicamente hoy nos vamos a concentrar en un anuncio que hizo el presidente Trump el 2 de abril, en donde catalogó el día como el Día de la Liberación y anunció toda una serie de nuevas tarifas comerciales a básicamente todos los países del mundo, y eso pues ha tenido un impacto geopolítico enorme, y eso es lo que queremos trabajar hoy. Para eso tenemos a dos expertos: a Juan Lara, que es economista, profesor de Economía en Recinto Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. No voy a recitar si no nos da el tiempo. Obtuvo un doctorado de Economía en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook. También es graduado de Bachillerato de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Es uno de los economistas más respetados de Puerto Rico, con una larga trayectoria de publicaciones académicas y como intelectual público. Y entonces está Mayra Vélez Serrano, ya les dije que es mi jefa, directora del Departamento de Ciencias Políticas, profesora de Relaciones Internacionales y de Estudios Comparados. Se especializa en el estudio de organizaciones internacionales, economía política, organizaciones regionales y la política exterior de China. Y además está entrenada en estudios de estadística y de econometría. Así que es un buen junte para el día de hoy. Así que voy a dejar en primer término a Juan Lara. Las reglas, vamos
estar 20 a 25 minutos en presentaciones para dejar un espacio luego para las preguntas y respuestas. Así que los dejo con el profesor Juan Lara. Hola, buenos días. Yo soy profesor, como dijo Javier hace un momento, aquí en el Departamento de Economía. Quiero recalcar eso porque yo voy a hablar principalmente de economía, que es el tema del que yo normalmente hablo porque es el que más o menos domino. Los temas políticos los va a manejar la colega Mayra Vélez. Estamos, como ya señaló Javier, viviendo un momento de mucha incertidumbre, incluso de convulsión en el mundo entero por las políticas de Donald Trump. Yo pensé cuando empezó la introducción que no iban a mencionar el nombre de Donald Trump, y es por eso que estamos aquí. Si no fuera por Donald Trump no tendríamos esta actividad en el día de hoy. Afortunadamente Javier puso eso debidamente en contexto. Y cuando los economistas hablamos de escenarios de política económica y cuáles son sus posibles implicaciones, pues siempre tratamos, me imagino que en otras disciplinas harán lo mismo, tratamos de definir lo que entendemos que es el escenario más probable, para entonces evaluar lo que eso significa en términos de implicaciones. Y en esta ocasión en particular, cuando uno estudia y lee y escucha lo que están diciendo los analistas económicos en Estados Unidos y alrededor del mundo, estamos en un momento de incertidumbre mucho más intensa que en otras ocasiones, y se hace mucho más difícil de lo normal precisar o tratar de delinear cuál es ese escenario más probable. Principalmente porque, como ustedes saben, el presidente Donald Trump ha estado cambiando de rumbo de manera sorpresiva y de manera reiterada. Dice una cosa y luego dice otra, toma una acción y luego retrocede parcialmente o totalmente. Hace apenas un par de días comentaba que los aranceles a China ya son demasiado altos y que sin duda alguna va a haber que bajarlos, pero fue él quien los subió. Pero ahora está diciendo que son demasiado altos, y como ustedes saben, en ese anuncio famoso del día 2 de abril, que él llamó el Día de la Liberación, y que además dijo que era el día más importante en la historia de Estados Unidos, lo cual a mí me sorprendió porque yo pensaba que para él el día más importante en la historia de Estados Unidos fue el día que él nació, pero eso fue lo que él dijo. Y no habían pasado 24 horas de que esos aranceles entraron en vigor cuando ya los habían aplazado nada menos que por 90 días, 3 meses. Una medida que se tomó alegadamente al calor de una emergencia nacional, se aplazó en menos de 24 horas por 90 días. Yo, mi percepción de lo que es una emergencia nacional debe ser distinta a la del señor Trump, porque yo no pienso que en una emergencia nacional uno aplaza por 90 días las acciones. Pero ese es el estado en el que estamos ahora mismo. Realmente no sabemos exactamente cómo van a quedar al final esas políticas, particularmente en lo que tiene que ver con ese aumento de aranceles. Y en este momento la incertidumbre raya en la confusión. Siempre hay incertidumbre cuando hablamos de política económica y de escenarios
para la economía, pero incertidumbre quiere decir que no estamos seguros de cómo van a ocurrir las cosas, pero tenemos una idea de lo que está pasando. Confusión quiere decir que no sabemos ni dónde estamos. Y ahora mismo la incertidumbre raya en la confusión. Y en ese contexto es que tenemos que tratar de definir cuál sería un escenario más probable para la economía de Estados Unidos y la economía del mundo en los próximos, digamos, meses y varios años. Y además sabemos que todas estas acciones del presidente Trump están enfrentándose a resistencia. No sabemos si esa resistencia va a ir en aumento, yo espero que así sea, o si va a ser una resistencia débil, pero hay resistencia de países, hay resistencia de industrias dentro de Estados Unidos y hay resistencia de múltiples organizaciones. Y esa resistencia ya hemos visto que algún efecto tiene y puede también cambiar los escenarios hacia futuro. En particular sabemos, por ejemplo, que en la industria automotriz en Estados Unidos hay una gran resistencia a los aumentos de aranceles, y también lo hay en la industria, en el sector agrícola, que se ven directamente perjudicados por el aumento de los aranceles que China ha puesto en vigor en represalia por los aumentos de Trump. Así que con esa aclaración, es una aclaración, no es una excusa para escaparnos de tener que definir lo que entendemos que será el escenario más probable, que hay que hacerlo de todos modos para poder hablar del tema, y qué es entonces lo que esperamos como escenario. Y esto estoy hablando en plural porque no son mis escenarios, son escenarios de analistas, principalmente en Estados Unidos, que yo regularmente consulto en lecturas y en otras fuentes para tener una idea de por dónde vamos y qué puede ocurrir. Y el escenario esperado es que algo sí va a pasar. O sea que no podemos contar con que Donald Trump se va a echar para atrás, digamos 80-90% en lo que ha propuesto, ni podemos contar tampoco que la resistencia de múltiples entidades va a provocar que el programa de Donald Trump se trunque de manera significativa. Así que esperamos que sí va a haber aumentos significativos en aranceles. Esperamos que puede haber, no estamos seguros de que ocurra una verdadera guerra comercial con China. Se habla en la prensa de que ya hay una guerra comercial con China, pero realmente eso todavía no es completamente una guerra comercial. Pero no hay duda de que va en esa dirección, y de que de continuar como va, una guerra comercial con China es una verdadera probabilidad. Pero no piensa casi nadie que va a haber una guerra comercial con otras áreas del mundo y con otros países. No va a haber una guerra comercial con México, con Canadá, con la Unión Europea, con Japón. Esa no es la expectativa. Con China sí es muy probable que ocurra, aunque eso no quiere decir que Europa, México, Canadá, Japón, Australia y otros países se libren completamente de los aranceles de Trump. Pero ahí no se espera que haya un conflicto que conduzca a lo que podemos llamar una verdadera guerra comercial. Es de esperar que en Estados Unidos va a haber un énfasis, ya no hay, pero un énfasis que persista en una estrategia de nacionalismo económico, y básicamente lo que estamos diciendo es que Estados Unidos se retira del papel de ser líder de un proyecto de liberalización y de integración en la economía mundial, y asume una actitud de nacionalismo económico, y que Estados Unidos, como parte de eso, le va retirando su apoyo. Ya Trump lo ha hecho, pero ahora estamos hablando no de Trump, sino de Estados Unidos, que es otra cosa. Va retirando su apoyo a las organizaciones multilaterales que le dan cierto orden y coherencia al sistema económico mundial que hemos tenido por ya varias décadas. Y como parte de eso, Estados Unidos adopta una actitud de enfocarse en negociaciones bilaterales con países individuales y retirarse de los espacios de negociación multilateral. Ese es el escenario que creemos que va a ocurrir, donde
con China, y me alegro que ese tema se lo dejo a Mayra y no voy a hablar yo de eso, con China es algo diferente. Lo que Estados Unidos tiene con China no es lo que tiene con el resto del mundo. Y esa división es importante para evaluar lo que puede ocurrir hacia el futuro. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener un escenario como ese, que decimos que es el escenario esperado? Obviamente, un debilitamiento del orden liberal multilateral que se tardó décadas en construirse, un proyecto que inició inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue parte de la creación de la Organización de Naciones Unidas, fue parte de la creación del sistema de Bretton Woods, y durante varias décadas los países que se embarcaron en ese proyecto, mientras, recuerden, no era el mundo entero, solemos hablar de la economía global y nos olvidamos que en esa época existía el bloque soviético y el bloque americano. El mundo estaba bien dividido en ese momento, pero dentro de ese bloque no soviético había claramente un proyecto de integración económica, de integración financiera y de construir unas reglas de gobernanza para el sistema económico mundial. Y eso no se quedó en un proyecto, eso se fue realizando hasta que por fin, con un retraso de casi 3 décadas, una de las metas que se habían propuesto al inicio, que era la creación de la Organización Mundial del Comercio, se logró finalmente en la última ronda del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Se decidió finalmente crear la Organización Mundial del Comercio, algo que casi 30 años antes había resultado imposible de alcanzar porque no había el consenso necesario en el momento para eso. Y pareció ser que la culminación de ese proyecto era precisamente que los chinos, principalmente, finalmente decidieron de dejar de vivir aislados del mundo e incorporarse plenamente a ese proyecto de integración y hacerse miembros de esa Organización Mundial del Comercio. Esa organización es el epítome del orden liberal multilateral, aunque no es la única organización de ese tipo, y ese orden está claramente amenazado. De hecho, desde antes de que Donald Trump fuera presidente por primera vez, cuando uno leía los documentos que estaban preparando los estrategas económicos y políticos de Donald Trump, claramente decían de manera literal: Estados Unidos no puede continuar en este espacio multilateral y tiene que moverse a un espacio bilateral. Ellos claramente veían este proyecto como algo que había dejado de ser funcional para Estados Unidos, y por ellos quiere decir Trump y su gente. Obviamente ese no es un sentir de consenso en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad académica y profesional de economistas. Sigue vivo, muy vivo, el credo del libre comercio, de una economía abierta y de una economía donde las decisiones y las reglas del juego se toman de manera multilateral y se aplican, se hacen cumplir de manera multilateral. Pero eso es algo que va a ir claramente en retroceso, porque es de esperar además que otras potencias empiecen a imitar a Estados Unidos en esa misma actitud. Empiezan a decir, bueno, si Estados Unidos se puede decir paren el mundo que me voy a bajar, como decía un famoso bumper sticker de unas décadas atrás, si Estados Unidos puede hacer eso, nosotros también podemos hacerlo en la medida en que nos convenga. Hay que empezar a redefinir el espacio de cada cual dentro de este nuevo juego. Y eso entonces implica un proceso también de desglobalización. Después de haber vivido la famosa globalización, que resultó ser una fiesta más corta y efímera y ilusa de lo que pensábamos que era, estamos otra vez por entrar en un periodo de desglobalización como el que vivió la economía mundial durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, básicamente casi la primera mitad del siglo XX. Y eso implica, entre otras cosas, ya hablando propiamente de economía,
que vamos a ver una disminución significativa en el volumen de comercio internacional. Y eso viene de la mano prácticamente siempre. En los periodos en que ha habido una disminución en el volumen de comercio internacional, hemos visto también un debilitamiento de la economía mundial como un todo, un ritmo de crecimiento económico más lento en la economía del planeta completo. Eso no quiere decir que Estados Unidos necesariamente va a salir mal parado. O sea, puede ser que Estados Unidos, esta estrategia lo convierta en uno de los pocos parciales ganadores de este proyecto. Pero para la economía mundial en su conjunto, el balance neto va a ser un balance de daño, un balance negativo. ¿Cuánto va a ser ese daño? Depende de cuán lejos llegue el trumpismo. Si el proyecto de Trump se diera, como algunos economistas lo definen, full Trump significaría cosas terribles para la economía mundial. Aquí no venimos a hablar de Puerto Rico, pero aprovecho para intercalar que full Trump significaría que el gobierno de Puerto Rico vuelve a la quiebra antes de que termine este cuatrienio. Así que esperemos que eso no suceda. Entonces tengo aquí una lista de preguntas que es realmente donde creo que está la mayor parte de la discusión que me gustaría que ustedes piensen y que podamos tener. Preguntas que plantea este escenario. ¿Qué papel van a jugar en este reacomodo del mundo las organizaciones de Bretton Woods que todavía sobreviven? Porque recuerden que el sistema de Bretton Woods desapareció hace ya varias décadas, pero a pesar de eso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial principalmente siguieron jugando un papel importante en el sistema económico internacional y todavía están ahí. Pero yo pensaría que en un mundo como este que estamos describiendo, el Fondo Monetario Internacional empieza a perder su razón de ser. Empieza a convertirse en algo que puede ser incluso superfluo y que podría incluso desaparecer. Pero ciertamente va a enfrentarse a una transformación. Y el Banco Mundial nunca ha sido un jugador muy importante en este sentido, pero es una organización hermana del Fondo Monetario Internacional y también podría estar en vías de desaparición, sobre todo en la medida en que depende de financiamiento de parte del gobierno de Estados Unidos. La Organización Mundial del Comercio es la gran interrogante. ¿Qué va a pasar con esto? Déjenme recordar un dato que ayuda a pensar un poco en cómo puede evolucionar un escenario de este tipo. Cuando desapareció el sistema de Bretton Woods, se acabó. Fue precisamente porque Estados Unidos abandonó el sistema. Estados Unidos decidió salir de Bretton Woods y eso ocurrió en la presidencia de Richard Nixon y el sistema de Bretton Woods colapsó como consecuencia de eso. Pero los europeos decidieron crear su propio Bretton Woods y crearon una cosa que se llamó el Sistema Monetario Europeo, que operó durante un periodo de tiempo hasta que fue reemplazado por la Unión Monetaria Europea y por el proyecto de crear la moneda única europea. Pero básicamente los europeos decidieron, bueno, si Estados Unidos se sale, vamos nosotros a seguir con un Bretton Woods nuestro. Esa es una posible reacción. Milton Friedman, un economista que de seguro todos ustedes han oído mencionar, en una ocasión hablando sobre este tema de los aranceles y de las posibilidades de guerras comerciales, decía, mire, si usted está en un bote con otra gente y alguien saca una pistola y le pega un tiro al fondo del bote y le hace un agujero, la mejor estrategia para usted no es sacar usted también otra pistola y hacer más agujeros. La mejor estrategia es de ver cómo usted logra mantener el bote a flote y cómo logra que llegue a algún sitio. Así que mucho de lo que va a pasar depende de qué van a hacer otros países. Si otros países deciden, por ejemplo, que van a mantener la Organización Mundial del Comercio a flote,
en qué medida pueden hacer eso sin Estados Unidos como un protagonista del proceso. Es algo que habría que mirar hacia adelante. Y un tema del que casi no se está hablando, pero que va a ser un tema crítico, es qué va a pasar con el sistema financiero global. Estamos enfocados en el comercio. El comercio es muy importante, el comercio es esencial para la economía internacional, pero Trump no ha dicho, ni ningún trumpista ha dicho, que Estados Unidos quiere abandonar su papel de líder financiero en el mundo. Pero se puede ser líder financiero en el mundo y abandonar un papel protagónico en el sistema de comercio internacional. Puede haber integración financiera sin integración comercial. La contestación, yo estoy casi seguro que es no. Así que está poniéndose también en riesgo la integración financiera internacional, y ya hemos visto la preocupación que una cosa como esta está causando en Wall Street y en todos los mercados financieros internacionales. De hecho, se dice que la razón por la cual Donald Trump le dio para atrás a los aumentos de aranceles que había anunciado el día 2 de abril fue porque hubo una venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos que parecía ser una fuga de capitales. Algo que esperamos que ocurra en sitios como Argentina o Chile o México, pero no en Estados Unidos. Y dicen algunos analistas que eso fue lo que finalmente lo asustó lo suficiente como para dar marcha atrás con el aumento de los aranceles. ¿Y qué va a pasar con el llamado consenso de Washington? Ahora tenemos en realidad un disenso de Washington, porque uno de los principales arquitectos de ese llamado consenso de Washington está dándole la espalda. Estados Unidos sigue siendo partidario con Trump de la privatización, de la liberalización, de la desregulación, pero una pieza clave del consenso de Washington es la apertura internacional y el libre comercio, y empujar el proyecto multilateral. Así que Estados Unidos se está retirando del consenso de Washington, y si Estados Unidos lo hace, ¿por qué esperar que otros países sigan endosando esa ideología de desarrollo? Porque eso es lo que es una ideología de desarrollo que en América Latina en particular ha tenido mucha influencia. Y entonces, esta es mi última lámina, estoy hablando rápido porque quiero que nos dé tiempo de que podamos escuchar a Mayra y tener preguntas y discusión. Si se va a crear un nuevo esquema mundial, ¿cómo va a ser eso? Un esquema mundial donde Estados Unidos no quiere ser protagonista, donde Estados Unidos está incluso asumiendo una actitud de hostilidad hacia algunos de los principales jugadores en el sistema. ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a volver al mundo de centro y periferia? O lo que yo creo que es más probable, vamos a empezar a ver una fragmentación del mundo en bloques económicos donde van a ser pequeños centros con pequeñas periferias, y vamos a tener economías grandes con economías medianas y pequeñas como satélites de esas economías grandes. Y eso nos trae a lo que realmente nos debe interesar más a todos nosotros, que es qué va a pasar con el tema del desarrollo económico, qué va a pasar con los países en vías de desarrollo en este espacio donde tienen claramente la posibilidad de ser los principales perdedores. El primer ministro de Singapur, en un mensaje a su país cuando se anunciaron estos aranceles, dijo cosas muy fuertes, incluyendo decir que estos conflictos comerciales muchas veces terminan en conflictos de otra naturaleza y que hay que estar seguro de que no ocurra eso en esta ocasión. Pero digo una cosa que particularmente me llamó la atención. Estamos ahora en un mundo donde las reglas que protegen a los países pequeños ya no se pueden dar por sentadas.
Y eso es algo para que lo pensemos todos. Y ahí termino. Gracias. ¿Me escuchan bien? No sé si... ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ahora, ok. Primeramente, gracias por la invitación a CENGAP y también quisiera aprovechar un momento para reconocer a mis dos profesores. Juan Lara fue mi profesor de economía y de hecho fue una de las razones por la cual yo continué estudiando economía política y relaciones internacionales, porque precisamente él fue uno de los profesores que más me inspiró. Eso fue hace como 2 o 3 años atrás. Igual que el profesor José Javier Colón, que me dice jefa, pero siempre es raro porque fue mi profesor primero. Así que esta presentación precisamente, ¿verdad?, es una culminación de los estudios que hemos estado realizando en relaciones internacionales, y quisiera entonces montar sobre lo discutido por el profesor Lara, pero enfocándonos más bien en el contexto de posible conflicto, ¿ok? Y en esta conversación nosotros hablamos mucho sobre China, pero se nos olvida un jugador importante que es Rusia. Y Rusia hablamos usualmente en el contexto de Ucrania, pero estamos entendiendo bien cómo esto se va a ver en el futuro. Y es por eso que titulé la presentación China o Rusia hacia una nueva transición hegemónica. Así que el objetivo de esta presentación es repasar un poco este contexto que ya el profesor Velano nos dio, pero ponerlo en una mirada sobre qué significa para Estados Unidos, Rusia y China. Quisiera también presentar un marco teórico, y aquí viene, ¿verdad?, la nerda en mí de relaciones internacionales, lo que se conoce como el Power Transition Theory, o la teoría de las transiciones hegemónicas. Y a base de esa teoría, presentar posibles opciones en el futuro. Como muy bien el profesor habló de esos momentos históricos, yo creo que es importante reconocer, ¿verdad?, 2 puntos importantes tanto para Rusia como China. Ustedes saben que ya para 1978 China se encontraba en un proceso de transformación luego de la muerte de Mao Zedong y la entrada de Deng Xiaoping. Eso representó la liberación de la economía de China y repensar en dónde iba a estar China dentro del marco internacional. En el contexto de la Unión Soviética, estamos hablando de que en un periodo del 82-89 hubo 4 presidentes, mucha inestabilidad. O sea que para 1989 ambos países se encontraban en un punto importante. Para la Unión Soviética fue el fin de la Unión Soviética y para China fue la apertura de China hacia el mundo. Y en los 90 había este optimismo que era el fin de la historia. Ya estas guerras ideológicas no se iban a dar y que había hasta cierto punto un optimismo hacia el futuro. Y ¿verdad?, ese optimismo se capsula bastante bien en este ensayo, famoso ensayo Francis Fukuyama, ¿verdad?, precisamente llamado el fin de la historia. Y entonces quisiera poner un contexto, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos años 90? Para Rusia fue un periodo de crecimiento acelerado, y si ustedes ven ahí, ¿verdad?, de 1989 hasta el 2000, donde Putin entonces agarra el poder, ¿verdad?, y se mantiene hasta ahora, Rusia decreció aceleradamente. Sin embargo, en el contexto de China, ese periodo representó un periodo de empezar a crecer, ¿ok? Y vean ahí, en el 2000, cuando Putin toma el poder por allá, el volumen, la velocidad con la que China empieza a crecer, ¿ok? Y si uno ve el porciento, el share, ¿verdad?, de la economía internacional que representa Estados Unidos, Rusia y China, uno ve Rusia estancado, ¿verdad?,
esa línea roja, mientras que Estados Unidos, ¿verdad?, como la gran potencia, va bajando y China va subiendo. Por eso que quiero presentar esta teoría que se conoce como la teoría de las transiciones hegemónicas o Power Transition Theory. Esta teoría tiene una larga historia filosófica basada, ¿verdad?, en esa visión hegeliana sobre posicionamiento, la tesis y contratesis. Y la teoría decía que la historia de especialmente las relaciones internacionales es una historia cíclica, ¿ok? Que hemos visto el crecimiento de hegemones, ¿verdad? Un país que se convierte en hegemón, que establece las reglas del juego, que tiene primacía económica, militar. Eso tiene entonces, luego hay una decadencia de ese hegemón, eso lo acompaña a unas guerras de carácter internacionales, o como fue en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, guerras mundiales, y luego sube una nueva potencia. La última transición se dio entre Inglaterra y Estados Unidos. Se acordarán, ¿verdad?, que Inglaterra era la gran hegemón hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde el retador en aquel momento era Alemania, y entonces surge Estados Unidos como el gran hegemón, ¿okay? Entonces es bien importante entender esto, porque lo que habla es que todos estos ciclos tú tienes más o menos el mismo proceso. El hegemón va creciendo, ¿verdad? Se convierte en una potencia económica y una potencia militar, hasta cierto punto también una potencia cultural, establece, ¿verdad?, el poder blando, y llega un momento que mantener ese estatus se convierte en tan costoso que ese hegemón empieza a bajar. Y en ese proceso que empieza a bajar, viene un retador que está acumulando riqueza, que se está aprovechando de la estabilidad que crea el hegemón, de la paz que crea el hegemón, y entonces viene la transición. Y la teoría establece también que el sistema internacional, para mantenerse, requiere una estructura jerárquica. Y lo que establece esto es que, por ejemplo, acá arriba tú tienes la nación dominante, que en este contexto es Estados Unidos. Tú tienes esas grandes potencias, tienes potencias medianas, potencias pequeñas y dependencias, ¿verdad?, o países colonias. Pero lo que la teoría dice, que siempre habrá estabilidad si se cumplen dos requisitos. Uno, que haya una dominancia completa del hegemón en términos militares sobre las demás potencias. Eso quiere decir que las potencias, otras potencias menores, no tienen la capacidad de retar el hegemón. Esa es una. Dos, que esas potencias menores estén satisfechas con el sistema. Si están satisfechas o no tienen paridad, el sistema se mantiene estable, se mantiene en paz. Eso es lo que hemos visto desde el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? E incluso hasta se puede argumentar que durante la Guerra Fría Estados Unidos tenía mucho más poder que la Unión Soviética, y por eso que la Guerra Fría se mantuvo fría, ¿okay? Pero precisamente lo opuesto, lo que hace peligroso el sistema es cuando hay paridad de poder y cuando hay insatisfacción con el sistema. Ahora, mi pregunta, ¿verdad?, o para poner en contexto por qué traigo esto, es que según esta teoría hay unos momentos o hay unos causantes por los cuales vemos las transiciones. La primera es que la distribución del poder entre los estados o las coaliciones empieza a difuminarse. Dos, vamos a ver un poquito más adelante, el poder de estos estados, ¿verdad?, se mantiene también por el prestigio del hegemón. Pensemos, ¿verdad?, en ese poder blando cultural. Cuando ese prestigio empieza a caer, cae también, ¿verdad?, el poder del hegemón. Y también se establece que una de las razones por las cuales uno ve estabilidad es porque existe un conjunto de reglas a la cual aludía el profesor Juan Lara, normas y derechos que crea el mismo hegemón y que le beneficia al hegemón, pero mientras que todo el mundo esté satisfecho con esas reglas, las cosas se mantienen bien. Pero
una de las causas que, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad?, por qué Estados Unidos se mantiene en el poder. Esto es un ejemplo de todas las bases militares que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Okay? Esto es solamente lo que es el área del Atlántico y el Pacífico, esto en el área del Océano Índico. O sea, Estados Unidos tiene una proyección militar que no hemos visto, no es comparable con otra potencia ahora mismo. ¿Okay? Ni siquiera China, ni siquiera Rusia. ¿Entendemos eso? ¿Okay? Otra cosa, ¿verdad?, es que Estados Unidos tiene una red de alianzas que ningún otro país tiene. Esto es bien importante. Aquí son 82 alianzas formales. Por ejemplo, México no está aquí, pero sabemos que México es un país, ¿verdad?, aliado, amigo de Estados Unidos. Pero son 82 alianzas formales. China no tiene eso, Rusia no tiene eso. Pero el hegemón pierde ese poder cuando hay cambios estructurales. Y esto es lo que hablaba el profesor Juan Lara, en que, entre otras cosas, pierden ese poder o esa fuerza de crecimiento económico basado en el famoso diminishing returns, que lo aprendí también en la clase de él. El aumento del costo de mantener el sistema, el aumento del costo de la guerra. ¿Okay? Y ustedes saben, ¿verdad?, que esto ha sido un punto fundamental y que Trump muy correctamente ha diagnosticado. No podemos seguir metiéndonos en todas partes del mundo, nos está costando trillones de dólares, y eso es cierto. Otro es el consumo público y privado, se empieza a disparar, ¿ok? Y el consumo crece más rápido que el Producto Interno Bruto, ¿ok? Y finalmente, que la teoría establece que las economías centrales de servicio tienden a crecer menos en términos de productividad, y eso es lo que frena el desarrollo económico. Así que veamos esto, la realidad. La deuda de Estados Unidos, 31.5 trillones de dólares, una deuda más grande que hemos visto en la historia, ¿ok? Veamos también el asunto de la productividad. Hace poco había un artículo que decía The Mysterious Slowdown of Manufacturing Productivity. Y en parte esto tiene que ver también con la incorporación de innovación tecnológica que hace que el trabajador sea más productivo. Estados Unidos se está quedando atrás en la innovación tecnológica en la manufactura. Y eso nosotros lo vemos que China ahí sí está logrando la delantera. Tecnología e infraestructura. No voy a decir más nada, la imagen lo dice todo, ¿verdad? Pero también la deuda privada. Uno de los problemas más grandes de Estados Unidos es que nosotros tenemos mucha deuda. Estamos hablando que ha llegado al punto récord de 17 trillones de dólares, y la deuda también, por ejemplo, en tarjeta de crédito. Ahora, poniendo en contexto, ¿verdad?, de esas vulnerabilidades que estamos viendo en el contexto de Estados Unidos, la pregunta es quién es posible retador y quién está insatisfecho con el sistema internacional. Bueno, y ahí viene Rusia. Y la razón por la cual yo traía aquí el tema de Rusia es porque tiende a estar en esta discusión hasta cierto punto ignorado. Esto fue una de las últimas presentaciones en 2007. Se hablaba de que era el último año que Putin iba a estar en el poder. Surprise, no fue el último. Y en esa conferencia que él da sobre política internacional, él dice esto. Primarily, the United States has overstepped its national borders and in every area. Entonces dice, American military actions, which he termed unilateral and illegitimate, have not been able to resolve any matters at all. Y después dice, soluciones políticas se están convirtiendo imposibles. Y critica el orden internacional creado por Estados Unidos. Y esto es bien importante, porque ya desde el 2007 Putin estaba insatisfecho con el sistema internacional y el rol que Estados Unidos tenía en ese sistema internacional. Ahora, China por el otro lado, mientras eso ocurría en Rusia, China sostenía una política exterior que se llamaba Desarrollo Pacífico, o los 5 principios de coexistencia pacífica. Y esto es un ejemplo de lo que es esa visión de dónde está China, qué es su rol en las relaciones internacionales.
whatever stage of development it may reach, China will never pursue hegemony or expansion, and will never ever impose its will on its other. China does not seek spheres of influence and will not fight a cold war or a hot war with anyone. Muy diferente, ¿verdad? Y ha sido bien importante porque uno puede decir, pues eso es de la boca para afuera. Vamos a ver. Estas son las intervenciones militares de Rusia en los últimos años. No es tan activo como Estados Unidos, pero sí ha habido múltiples intervenciones militares con gran movimiento de soldados en Siria, en Chechenia, en Georgia, ¿verdad? Y obviamente en Ucrania. En caso de China, pues China fue muy activo en intervenciones militares durante la Guerra Fría. Pensamos en la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Post Guerra Fría, ninguna. Estamos hablando de dos visiones bien distintas sobre lo que es el rol de estas potencias. China se reconoce así como una potencia, sin embargo no actúa como una potencia retadora o ambiciosa de adquisición de poder. Rusia sí. Estados Unidos, por el otro lado, ¿verdad? Estamos hablando que Estados Unidos ha lanzado 251 intervenciones militares desde 1991 y 469 desde 1798, o sea que la mayoría ha sido desde 1991. O sea que la guerra, post-Guerra Fría, Estados Unidos ha sido el mayor intervenciones comparado con Rusia y China. O sea que tenemos en términos de órdenes el hegemón, Rusia y China por muy debajo. Así que mi pregunta hacia ustedes: ¿quién muestra insatisfacción por el sistema internacional? ¿Quién muestra por ser el posible retador de Estados Unidos y del actual sistema? Aquí un poco, ¿verdad?, de la comparación de la capacidad militar de estos tres países. En términos generales, por ejemplo, en armas nucleares, Rusia tiene una leve ventaja, pero realmente un gran número de armas nucleares no hace una diferencia. 4 armas nucleares es lo mismo que 1000, porque con 4 tú destruyes un país entero, ¿no? Rusia, hasta ahora, ¿sabes? Con la guerra de Ucrania esto ha cambiado, porque esta gráfica es un poco vieja, pero mucho más fuerte en términos de capacidad militar terrestre. Estados Unidos supera la capacidad militar aérea y naval. ¿Okay? Y obviamente en personal activo, pues ahí China le come los dulces a todo el mundo, ¿verdad? Porque tiene gente de más. Pero esto es algo que tenemos que tener en contexto con Donald Trump, el ataque de la OTAN. Miren, por ejemplo, en personal activo de Estados Unidos versus China con la OTAN. Estamos hablando de que con la OTAN el personal activo en conjunto son 5 millones de soldados. Solamente Estados Unidos solamente tiene 1.3 millones. Estados Unidos, su hegemonía es porque tiene la OTAN, no porque anda solo. ¿Okay? Entonces, el ataque de Donald Trump a la OTAN es sumamente peligroso para ese orden mundial y esa supremacía militar que tiene Estados Unidos. Pero no solamente es eso, hablemos de la economía. Sí, ciertamente China todavía está muy atrás en muchos indicadores comparados con Estados Unidos. Pensemos en GDP per cápita, pensemos por ejemplo el uso de renminbi como moneda internacional de comercio, todavía está muy por detrás a lo que es Estados Unidos. Pero esto era los socios comerciales de cada país que es azul. El socio comercial número 1 de ellos era Estados Unidos para el 2000. Esto es 2024. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un cambio fundamental de la primacía económica de Estados Unidos en relación con otros países. China se está quedando con el mundo. Y Trump tiene razón ahí también, ¿verdad? Hay que detener a los chinos, ¿verdad? Pero el problema de Donald Trump no es el diagnóstico del problema. El diagnóstico del problema es correcto, es la solución que propone. Entonces, ¿verdad? Mi pregunta es: ¿qué nos depara en el futuro? Yo tengo 2 hipótesis, o por lo menos una hipótesis fuerte.
si esto continúa, si Donald Trump sigue atacando a sus aliados principales dentro de la OTAN, sigue aislándose de sus socios comerciales más importantes, como México, Canadá y Europa, ¿verdad? Le está abriendo el paso para que China tome esas áreas como área de influencia. Sin embargo, no puede... El otro problema también del ataque a la OTAN es que le está dando paso a Rusia. Y Rusia es el retador descontento con el sistema internacional. Y si tú bajas todos los mecanismos de disuasión, le está abriendo la puerta para que Rusia continúe avanzando territorialmente y políticamente. Si esto es correcto, si esta teoría tiene algo de validez empírica, podríamos ver, tal vez en 5 años, 10 años, pero definitivamente en nuestras vidas, una guerra de carácter internacional. Y esa guerra de carácter internacional no se va a hacer entre Rusia y Estados Unidos. Quien va a ganar esa guerra va a ser China. Se va a levantar con el próximo hegemón. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Veremos, ¿verdad? Yo no soy Rukimini, pero veremos si eso es cierto. Pero yo sé que estamos pendientes que si aquella que sometió su planilla 3 años después y dedujo hasta el aire que respiró, pero estamos en un momento bien preocupante en términos internacionales, en donde, como muy bien profesor Juan Lara dijo, lo que conocemos se está destruyendo y no sabemos con qué se va a reemplazar. Eso es todo. Se me ocurre que quizás podemos abrir a preguntas y pedirle a los colegas que anoten un poco las preguntas para darle más espacio a los colegas, y por favor se pueden pasar al frente. Aquí hay un estudiante en la primera fila que quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Pamela, soy estudiante de periodismo de FASI. Mi pregunta era para el profesor Juan Lara. Usted habló sobre que una gobernanza full term, como usted la dijo, significaría que el gobierno de Puerto Rico vuelva a la quiebra. Quisiera saber si podría elaborar un poquito más sobre eso, para saber cómo los puertorriqueños pues se verán afectados ante esta cuestión de los aranceles de Trump. Gracias. Todo esto que estamos hablando aquí es sumamente importante para el mundo entero, pero yo creo que para Puerto Rico en particular lo más importante no es los aranceles ni lo que va a pasar con la economía mundial, es lo que vayan a hacer los republicanos con el gasto público en Estados Unidos. Si el programa completo de recortes, de cierre de agencias, de eliminación de programas de Trump se pusiera en vigor, el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico entraría en una situación de estrés fiscal de un día para otro, porque aproximadamente la mitad del presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico son fondos federales ordinarios, no estos fondos del huracán María ni de la pandemia, fondos ordinarios para salud, para educación, para programas de alimentos, etcétera. Así que un recorte verdaderamente significativo en esos programas en Estados Unidos sería sacarle la alfombra debajo de los pies al gobierno de Puerto Rico. Cámaras fuertes. Yo hablo duro, si no me distrae. Luis Cámara, la pregunta es para Mayra Vélez, pero la puede contestar cualquiera de los dos. Hablaste de China, de Estados Unidos y de Rusia, pero he estado leyendo de la importancia de India, tanto por el tamaño de la población que tiene como que está emergiendo económicamente. ¿Qué nos podrías decir de India como un jugador dentro de esta competencia?
Yo sé que India siempre se ha hablado por mucho tiempo, especialmente a principios de los 2000, como una potencia, pero es que India tiene muchos problemas estructurales. Su economía no ha tenido la capacidad de mover, ¿verdad?, mucha de la población que vive en extrema pobreza como lo hizo China. ¿Okay? India sí tiene capacidad nuclear, ¿okay? Pero en términos tecnológicos todavía está muy atrás comparado a Estados Unidos, Rusia y China. Sí tiene la población, pero hoy en día, ¿verdad?, mucha de la guerra se hace por tecnología, no necesariamente la movilización de tropas. Así que todavía yo no veo a India como un jugador importante económicamente o militarmente. Hola, mucho gusto, mi nombre es Camila Soto Villanueva, también soy estudiante de periodismo. Mi pregunta se basa en ambas partes, o cualquiera me lo puede contestar, pero se discutió un poco sobre los países que están actualmente en desarrollo económico, que están en gran peligro, ¿verdad?, si full Trump fuese a ocurrir. Sin embargo, me interesa saber cómo esos países fuesen a ser afectados también si fuese a cambiar ese poder global a Rusia o a China. La mía tiene que ver un poco con la línea que iba a cámara, y es el rol de Europa. ¿Cómo queda Europa, verdad, si se cambia este nuevo orden mundial, que me parece una teoría muy factible en la que propone? Incluso pues se está hablando mucho de la inversión en poder militar que está haciendo la Unión Europea. Entonces, ver un poquito cómo se situaría Europa en ese. Y también referente a la pregunta que hizo Camila, una de las cosas que hace China es mucha inversión en países en desarrollo. Así que cómo eso también puede afectar lo que es ese marco de influencia y quizás pues, el destino final de muchos países. Bueno, yo del tema geopolítico no quiero hablar mucho porque esa no es mi área, pero me estaba acordando mientras escuchaba a Mayra de una caricatura de Mafalda donde está ella contra un fondo negro con los ojos bien abiertos y le preguntan qué pasa y dice que se desveló porque se le acababa de ocurrir que mientras ella dormía todos los chinos están despiertos. Y realmente uno tendría que preguntarse si ese espacio Estados Unidos realmente lo va a abandonar de manera total, porque es difícil creer que Estados Unidos se eche a un lado y diga vamos a dejar que los rusos, los chinos, los indios decidan quién quiere ser el próximo líder del mundo, pues nosotros nos vamos a retirar de ese papel. Es un escenario difícil de visualizar y de imaginar para mí, pero en el plano económico, sobre el tema de los países en vías de desarrollo, el consenso de Washington hace tiempo que se está resquebrajando, pero seguía teniendo el apoyo 100% de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de otras entidades que yo creo que la gente del Fondo Monetario Internacional, cuando vean a Estados Unidos seguir por el rumbo que va, les va a dar vergüenza seguir hablando de este tema. O sea, van a dejar de predicar estas ideologías de desarrollo, sencillamente pues se van a sentir que ya nadie tiene la fuerza moral para seguir empujando un programa de esta naturaleza, y podríamos ver también un regreso al nacionalismo económico, sobre todo en las economías en vías de desarrollo que más posibilidades tienen de desarrollar un mercado interno. Y en América Latina hay algunos candidatos para eso. De hecho, yo tenía unos slides más y era sobre Europa. Y fue enseñando un video luego de J.D. Vance dio una conferencia en el Summit de Múnich criticando a Europa, en la que el director de esta conferencia dio su mensaje final y rompió a llorar. Y rompió a llorar porque él sabe que ya Estados Unidos y Europa no van a tener la misma alianza y ya no comparten los mismos valores. Y empezó a llorar porque precisamente sabemos que Europa sin Estados Unidos está vulnerable militarmente.
Y en ese contexto él habla de la necesidad de Europa de unirse bajo los mismos valores. Y ahí entra Canadá diciendo, ok, pues yo voy a suplementar a Estados Unidos, porque Canadá tampoco tiene el mismo poder económico y militar que Estados Unidos. Y China interesantemente dice, ok, yo también comparto estos valores. Y le llama a que negociemos bajo la Organización Mundial de Comercio, que utilicemos la cooperación multilateral. Y es interesante que es China, la comunista, la que está llamando a que utilicemos las normas que estableció Estados Unidos, ese consenso de Washington. Ahora, China todavía tiene unos problemas que es bien importante reconocer. China se ha convertido, por ejemplo, en el inversionista principal de América Latina, en el comprador principal, por ejemplo, de países como Brasil y Argentina. Se ha suplementado, ha reemplazado el Fondo Monetario Internacional como el prestador número 1. Pero eso no quiere decir que en América Latina y muchos de estos países vean con los mismos ojos la cultura, el sistema político de China como se vio en Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese soft power que todavía China no tiene. Y eso todavía da esperanza que esa transición no se dé completa. Pero si Trump continúa atacando a todo el mundo, si el sistema de Estados Unidos, que está ahora mismo en un punto crítico, colapsa, como una democracia o un sistema republicano hacia un sistema autoritario, ahí entonces vamos a ver que ese soft power se va a acabar. Bueno, la decana ha pedido hacer una pregunta, así que yo voy a agradecer. Gracias. Quería saber cómo ven ustedes el rol de Latinoamérica como bloque, tanto en el escenario geopolítico como económico. Siempre pensamos todos nosotros los latinoamericanos en ese sueño de Simón Bolívar en su momento, ¿verdad? Cuando con todos los movimientos de independencia. Y ahora, pues se me ocurre, ¿verdad?, que todo este asunto y el trumpismo puedan llevar por lo menos a Latinoamérica a moverse como bloque, como lo ha hecho Europa. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Diego, una pregunta ahí, solamente yo siempre te exijo cierta brevedad. Bueno, saludos, mi nombre es Diego Armando Echegaray, ¿verdad? Una pregunta relativamente breve. En cuanto a las preguntas, tenía 3 preguntas, pero como puedo combinar 2 y me contestaron una, vamos a eso. Viendo como mencionó el profesor Lara, y como mencionó usted, en la política internacional, el sistema que se está reorganizando de una manera institucional, ¿verdad? Hay un cambio en la cultura política multilateral y que no sabemos cómo se va a tornar eso, que puede ser un multilateralismo como lo vemos hoy en día, pero quizás diferente en alguna manera. Hay una idea de una vuelta a las grandes potencias del siglo XIX y la periferia, etcétera, ¿verdad? Y lo que me trae la pregunta aquí en todo eso es si es que China logra transformar la política internacional en torno a sí misma. Como usted mencionó, hay unas diferencias en cultura política y cultura general que crean duda en mí, porque la realidad es que, no lo digo como un atlanticista loco, China es un país autoritario, es un país centralizado y que también tiene una cierta continuidad de política pública exterior que no tienen los Estados Unidos. En parte también significa que su multilateralismo se basa en la idea de que no le importa lo que hace un Estado compañero, siempre y cuando se mantenga la normalidad en las relaciones, ¿verdad? O sea que si se mantiene este institucionalismo internacional, si es garantizado por China, podríamos ver que se corrompen las fundaciones morales que tiene este sistema. Que obviamente el orden internacional viene después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas con esa base moral. Y se puede que se pierda. Se podría hablar del consenso de China, pero no se sabe si eso se va a implementar. Porque recuerden que muchas de estas organizaciones que el profesor le hablaba se sostienen económicamente con el dinero de Estados Unidos. ¿Verdad? El budget principal viene de Estados Unidos. En términos de América Latina, la razón por la cual yo termino estudiando China es porque yo he estudiado los procesos de integración de América Latina. El vaivén constante de ese sueño bolivariano, hacen los esfuerzos y se fragmenta, hacen los esfuerzos y se fragmenta.
Eso es, yo todavía no veo a América Latina unida con ese sueño bolivariano que pueda hacerle frente a estos cambios. Los vaivenes internos políticos de cada país son tan drásticos, una Argentina de los Kirchner a una Argentina, ¿verdad?, de Milei. No se puede dar una integración política, militar y económica un Bolsonaro, ¿verdad?, si no hay como una continuidad ideológica de que eso es lo que se quiere. Y la volatilidad política en América Latina es tal que no creo que eso se dé. De hecho, yo quisiera añadir a eso que América Latina no se comporta como un bloque, no asume esa actitud, y de hecho ahora mismo hay amenazas el régimen argentino ha expresado interés de incluso desarticular el programa de Mercosur, que sería retroceder en ese proyecto latinoamericano de tanto tiempo. Pues saludos. Mi pregunta, un poco inspirada por la clase del profesor Javier Colón. De nada. En una de las sesiones de clase, ¿verdad?, el profesor, me refiero a la clase de política exterior de Estados Unidos, mencionó que el proyecto económico de Trump es uno que requiere más de 2 términos para poder realizarse, no es algo a corto plazo. Y sabemos que recientemente el presidente está insinuando posiblemente extenderse más allá de esos 2 términos. Entonces, también pensando en el surgimiento de los gobiernos fascistas en Europa, refiriéndome a Italia y Alemania, que pudieron ascender al poder en momentos de crisis económicas y parlamentarias, pues ¿será acaso la crisis económica que se avecina algo parte de un proyecto autoritario más allá, más grande? Gracias, Estela, por esa pregunta. Un saludo cordial a los 2 profesores. Yo soy estudiante de ambas concentraciones, de política y economía. Y siguiendo por esa línea de Estela, para que no se nos vaya tampoco, yo quisiera también saber el rol que juega el Caribe y específicamente el rol que va a jugar Puerto Rico de aquí a las próximas décadas con esta nueva reestructuración del orden mundial económico. A ver si Puerto Rico tiene el ambiente propicio para buscar soluciones que vengan de adentro, si hay algún tipo de ambiente para que los puertorriqueños pues por fin tengan ese espíritu de reaccionar a ese nuevo orden económico que se nos viene encima y explorar cómo será ese nuevo rol del Caribe en este nuevo orden mundial. ¿Viste el triángulo de Maida? ¿Dónde estaban las dependencias? ¿Puedo contestar la de Estela y también contestar? Esto es uno de mis grandes temores, que no hay nada que permita el surgimiento del autoritarismo como crisis económica. No creo que sea que ellos causan, es que la crisis económica permite ese surgimiento de esa paranoia de que todo el mundo está en contra mía y que solamente este líder puede rescatarnos. Así es que llega Hitler, así que llega casi todo, así es que llega Putin con el decrecimiento económico de Rusia. Y entonces eso es mi gran temor, ¿verdad? Que yo le decía que Trump tenía razón en el diagnóstico de los problemas de Estados Unidos, pero el problema de Trump es, y voy a usar esta analogía, imagínate, tú tienes un fregadero tapado y en vez de buscarle destaparlo de diferentes soluciones, tú le metes 2 cherry bomb para ver si se destapa así. Eso es lo que le está haciendo con el sistema internacional. Sí, hay unos problemas que está haciendo Estados Unidos, esté en deuda y que no esté creciendo, pero la solución de él es explotar todo. Entonces, inevitablemente eso puede llevar a una recesión, una crisis mundial, y eso va a ser la causa perfecta para el surgimiento del gobierno autoritario. Y esa es mi gran preocupación. Y yo tengo un amigo psicólogo que me dice que me va a dar terapia, porque yo no, ¿sabes? De verdad que paso las noches pensando en qué pasará en los próximos 10 años.
Volviendo al tema de Puerto Rico, la actividad no es sobre Puerto Rico, pero Puerto Rico yo me temo que es uno de los grandes perdedores si el mundo se va por este rumbo, porque nosotros casi no tenemos margen de maniobra en política económica ni en capacidad de inversión y de transformación en estos momentos. Somos un país con una crisis económica estructural, con una, yo diría crisis, pero casi crisis demográfica, y ahora mismo más dependientes que nunca de lo que sea la política económica de Estados Unidos. Así que aquí la estrategia va a ser, y yo creo que lo que estamos viendo ahora, de esperar a ver qué pasa en Estados Unidos y ver cómo nos acomodamos a eso. Ha sido bien interesante que Trump, todo indica que quería hacer una negociación con China y los chinos se han negado a negociar. Entonces Trump ha dicho que hay conversaciones en curso y el portavoz de la ministra de Relaciones Exteriores ha dicho que no hay comunicación. En China hay mucha preocupación de que no se repita un fenómeno parecido al de Gorbachev. Y ese es uno de los temas principales de las escuelas de cuadros comunistas en este momento en China. Así que es anticipable que haya una reacción bastante negativa. Yo sé que esto es especulativo, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? De esta incomunicación entre China y Estados Unidos en momentos en que esas tarifas pueden hacerle tanto daño a la economía mundial. Porque no sé si es posible reemplazar el consenso de Washington por el consenso chino. Por eso es que no sé si eso se va a dar en tiempos cortos. Y la razón por la que digo esto es China exporta alrededor de $3 trillones, de los cuales el 14% va a Estados Unidos. No es el comprador principal de Estados Unidos. Ellos muy bien lo dijeron, está bien, we don't care, tenemos el resto del mundo. Ustedes vieron la foto ahí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no le vaya a dar un impacto económico. China está a un 5% de crecimiento económico para un país que tiene 25% de la población del mundo. Esto lo va a afectar, esto le va a dar duro a su economía. Ahora, ellos están buscando las soluciones para aguantar el empuje y el embate de Donald Trump, esperando que pase algo en Estados Unidos y él se vaya. Porque China lo que ve es que nosotros tenemos 500 años y hemos pasado por esto ya. O sea, Estados Unidos es uno más y lo vamos a superar. Entonces hay una visión de largo plazo que tal vez Estados Unidos no tiene. La reacción de China es precisamente lo que yo esperaba que iba a reaccionar. Así mismo yo esperaba que iba a reaccionar y lo están haciendo. Es que yo quiero cooperar, pero no me voy a dejar humillar, porque pasaron los 100 años de humillaciones ya, ¿verdad? Cuando fueron invadidos por Inglaterra, por todo el país europeo. Así que vamos a ver qué pasa, pero sí, China no va a colapsar su economía, pero sí va a ser afectado negativamente. A diferencia de que los aranceles es una herida autoinfligida, porque hay diferentes formas de tú tratar de romper ese desbalance, pero un arancel across the board, eso no es dispararle al bote, eso es dispararse en los pies. Estados Unidos puede, si quiere, no es un escenario óptimo, pero Estados Unidos puede vivir como una economía casi autárquica y puede operar así. Pero China también puede hacer eso. Y de hecho, es más inteligente la estrategia china de seguir desarrollando su economía, de seguir avanzando en la tecnología y de seguir ampliando su influencia a través del mundo entero. Por eso es que la estrategia trumpista parece tan extraña, porque ¿por qué uno abandonar voluntariamente el papel de líder? Y yo no estoy seguro de que eso es lo que quieran hacer, porque de hecho ayer leía en una columna de una revista de opinión americana que Trump había dicho que él, I run the country and I run the world. O sea, él se cree que él
dirige al mundo. Él no dirige a China, no la dirige.